En aumento para jubilados y para pensionados en este bono tan importante que había anunciado el gobierno. Y vamos a hablar con Florencia Marcarián, abogada previsional, para que vos que estás del otro lado sepas cuánto te corresponde. ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Acá Guadalupe Regalsi y Leandro Ilia. Florencia, ¿cómo andás? Y la primera pregunta, bueno, cae de Maduro. ¿Hay aumento? ¿Hay una buena noticia? Te pregunto primero, si es una buena noticia y cuánto es el cobro para las jubilaciones. ¿Cómo andás? Guadalupe, Leandro, un placer, muy buenas tardes. Hay buenas noticias y siempre que hay dinero para el bolsillo del jubilado y del pensionado son buenas noticias. La realidad es que viene quedando cortito, ¿no? El aumento, Por eso preguntaba. porque pasa a ser de 215.500 pesos y se le agrega, por supuesto, el bono de 70.000. Sí, van a estar cobrando 285.000 pesos en este mes, en el mes de julio. Ya, por supuesto, sin el medio aguinaldo que lo estuvieron cobrando el mes pasado, entonces se van a encontrar que el mes pasado cobraron mucho más que en el mes de julio, ¿sí? Se vuelve otra vez sobre la base, ¿no? Como estos 70.000 pesos que se vienen pagando desde el mes de marzo no tienen un incremento, es decir, el aumento es sobre el haber puro, ¿no? Y bueno, acá nos encontramos con una mínima que pasa a ser de 215.000 pesos. Y esto también afecta al resto de las prestaciones, porque la PUAM, que es el 80% de la mínima, también se considera sin tener en cuenta el bono, ¿sí? Por supuesto que se le suma. Las pensiones no contributivas, tanto más, ¿no? Si la PUAM están cobrando un 80% de la mínima, que ahora a partir de julio pasen a cobrar con el bono 242.000, las no contributivas, bueno, van a estar en 220.000. Siempre hablando con el bono, ¿sí? Sí, y además, Florencia, cuando hablamos del bono de 70.000, hablamos de que se ve percibido en el caso de la jubilación mínima, pero si no cobran la mínima, quienes cobran un poquito más tienen un proporcional para llegar a otro importe que es 285.000, ¿digo bien? Así es. El que cobra por encima de los 215.000, pero por debajo de los 285.000, va a estar recibiendo un bono proporcional, de modo tal que ninguno que cobre la jubilación quede por debajo de los 285.000. Es, bueno, una manera de ayudar, ¿verdad? A que todos estén en un mismo piso, todos los jubilados y pensionados. Ahora, No así. estamos Sí. siguiendo el tratamiento en el Congreso de una nueva propuesta, ¿no? De fórmula de movilidad, tiene media sanción en diputados. El gobierno, de todos modos, no está de acuerdo con esta iniciativa. Incluso el presidente amenazó con vetarlo. ¿Qué consideración te merece ese proyecto? Lo que se está discutiendo en realidad es una diferencia de alrededor de 15.000 pesos. Entiendo que pueda mejorar a futuro y es una buena consideración esto de no solamente tener en cuenta el índice de precios al consumidor, sino esta propuesta que se traía de una vez al año hacer una medición entre lo que escaló el RIPTE, que es uno de los índices, y el índice de precios al consumidor, ¿no? La inflación. Y si hay una diferencia, poner el 50% de esa diferencia. Es una manera de mantener o de propiciar el crecimiento económico de los jubilados, porque si se cumple el proyecto económico del gobierno, que es que la inflación vaya a la baja, va a llegar un momento que no va a haber crecimiento económico para los jubilados. Y muchas veces hay aumentos que no dependen únicamente de la inflación, ¿no? Hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, el caso de las prepagas, que ahora a partir de julio empiezan a aumentar más allá del índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, tenemos por un lado jubilaciones que siguen el ritmo del índice de precios al consumidor, el índice de la inflación, y por otro lado tienen los aumentos, como en el caso de las prepagas, que algunas han aumentado incluso el doble de lo que se va a aumentar en julio. El aumento para julio para todas las jubilaciones y pensiones es de un 4.2%. Bueno, las prepagas han aumentado en general un 9%. Entonces, hay aumentos que no se corresponden únicamente con la inflación. ¿Y cómo va a ser ese jubilado o ese pensionado para hacerle frente a estos gastos, ¿no? Entonces, bueno, incorporar esta cláusula es algo interesante, pero como bien mencionaba recién,
el presidente ya ha mencionado su voluntad de vetar cualquier otra decisión que no sea acorde al decreto. Sí, Claro. sí, ahí ya nos ponemos más técnicos porque según con cuánto salga, en diputados tuvo un respaldo importante de suceder lo mismo en el Senado, no aplicaría el veto, ¿no? Pero ya es otra discusión para el futuro. Sí, por supuesto, por supuesto. Estaría excelente, la verdad, que se pusieran de acuerdo para poder sacar adelante a los jubilados, ¿no? Que han sido el motor de la actividad laboral durante tantos años y que ahora se encuentran en un momento donde deberían poder disfrutar o por lo menos no tener que preocuparse de llegar a fin de mes para cubrir los gastos y sobre todo lo que tiene que ver con medicación que hace a la salud. Exactamente, bueno, eso lo debatíamos recién en el pase con respecto a cómo lamentablemente está mermando el hecho de que los jubilados puedan comprar medicamento o también el hecho de las prepagas, como bien decías vos, Florencia. Y mi pregunta es una pregunta más general, a ver cuál es tu opinión y tu punto de vista que me interesa mucho. ¿Por qué la política, más allá de este gobierno, porque también es algo realmente histórico, se entiende que es una caja grande, se sabe lo que es la ANSES, se sabe lo que es el PAMI, se sabe que son cajas grandes dentro de la política nacional, pero ¿por qué siempre los jubilados son los protagonistas fundamentales cuando se tiene que hablar de un recorte? Mirá cómo te reís, creo que tu risa lo dice todo. Es que son la variable de ajuste en todo gobierno, no tiene que ver con un gobierno en específico. Totalmente. Si uno va para atrás, a ver, ya desde la época de mis abuelos, así que imagínense, ¿no? Hace cuántos años que los jubilados la vienen luchando. Y pienso que realmente hay que acudir a los jubilados, ¿no? Que si ellos pueden vivir con un haber mínimo hoy en día de 285.000 pesos, cuando la canasta de un jubilado hace meses que ha superado los 685.000 pesos, bueno, la verdad es que tendrían que ser la fuente de consulta para sacar adelante este país, ¿no? Hacen malabares y logran llegar a fin de mes, e incluso la mayoría sigue trabajando. Hay un 65% de jubilados y pensionados aproximadamente que están cobrando la mínima y se ven obligados a seguir trabajando. Y bueno, esta gente al que se ve obligada, ¿no? a seguir trabajando porque no le alcanza, y eso que han trabajado toda su vida, si ellos pueden hacer rendir la economía, la economía de su hogar, ¿no? Y logran llegar a fin de mes, bueno, la verdad es que tendrían que ser la fuente de consulta para sacar adelante este país. Si ellos pueden, cuanto más el resto que gana muchísimo más que estos montos que hemos mencionado. Sin lugar a dudas. Florencia, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.